Washington Irving. Sleepy Hollow. Leído por Moisés de las Heras Fernández. Audio número 4. Una tarde de otoño muy hermosa, se hallaba Íchabod sumido en sus reflexiones, con las posaderas descansadas en el alto taburete desde el que dominaba su pequeño imperio escolar y cuanto hacían sus alumnos, blandiendo en su mano la vara de castigar, aquella especie de representación un tanto espectral de la justicia con que ejercía su poder. Tenía detrás, colgada en la pared de 3 clavos roñosos, otra vara, por si se le rompía la primera, y delante sobre su mesa alguna que otra arma y unas cuantas cosas de contrabando que había decomisado a sus alumnos, tales como una manzana herida por unos cuantos mordiscos, varias cerbatanas, peonzas, jaulas para moscas y grillos, y un montón de pajaritas de papel, lo que denotaba que no mucho antes habíase visto obligado a impartir justicia, haciendo víctima de ella a cualquiera de los pilluelos que acudían a oír su sabia palabra. De hecho, los muchachos permanecían ahora en silencio, fijos los ojos en sus libros. Todo lo más, algunos cuchicheaban muy bajito sin perder de vista al maestro por si se le acercaba vara en ristre. Un murmullo sutil de expectativa temerosa flotaba en el ambiente de la clase. De súbito se rompió aquel silencio, empero con la entrada en la escuela de un negro que vestía chaqueta y pantalones de estopa y que se tocaba con un viejo y mugriento sombrero de copa como un mercurio con sombrero. Había llegado montando en un penco medio salvaje y cojo, al que guiaba no más que con una soguilla atada a los belfos. Naturalmente, su presencia en la puerta de la escuela no pudo pasar inadvertida, al contrario, y mucho menos para el maestro, puesto que le llevaba un recado según el cual aquella misma noche el matrimonio Van Tassel y su hija ofrecían una recepción a la que estaba invitado muy especialmente. El negro declamó, más que decirlo, su mensaje de manera harto elocuente, haciendo un gran esfuerzo por decirlo con palabras más a propósito para tan magro evento, cual solían hacerlo los negros en aquellos días, habitualmente utilizados como embajadores para llevar todo tipo de recados y encomiendas. Después volvió a subirse a su penco y pronto se le perdió de vista, galopando, no tan ceremoniosamente como veloz, hasta perderse en lo más oculto de la hondonada, cual debe hacerlo un buen mensajero. No cesó con su ida el follón que entre el alumnado provocó aquello, perdida ya la paz que dominaba la clase una vez consumado el último castigo. Con la anuencia del maestro dieron cuenta los alumnos de sus lecciones a toda prisa, sin parar mientes en la observación de esos aspectos que, de común minucioso, les exigía el bueno de Crane. Más aún, los más pillos se saltaban de golpe hasta media página, sin que el digno pedagogo reparase en ello, lo que no fue óbice, sin embargo, para que los más torpes se llevaran algún que otro coscorrón y algún que otro varetazo, solo porque titubearon ante una palabra o se trabaron en otra, considerando el maestro que ocurría así porque no prestaban la necesaria atención. Crane, por su parte, no reparó en el hecho de que sus alumnos, una vez diera él por concluida la clase, salieran casi de estampida, olvidándose de ordenar los libros, cual solían hacerlo en las baldas dispuestas para ello. Volaron además unos cuantos tinteros, se volcó a algún pupitre y 1 hora antes de lo que era normal, la escuela quedó vacía. Aquel tropel de pequeños diablos se iba pegando gritos y saltando y revolcándose en la hierba para celebrar una liberación tan insólita como anticipada. El galante Íchabod tardó más de media hora en arreglarse para acudir a la recepción, algo raro en él. Cepilló con mimo el mejor de sus trajes,
un terno negro muy sobrio, aunque algo resobado, empero, y con tanto o mayor cuidado, se peinó los rizos ante un trozo de espejo que aún le quedaba sano en una pared. Luego fue a pedir prestado un caballo a un viejo granjero holandés, Hans van Ripper, un tipo gruñón y mal encarado, a fin de presentarse ante la amada de la manera más elegante posible, y así, cabalgando como todo un caballero capaz de enfrentarse a cualquier aventura o al más arrebatador de los lances amorosos, puso tierra de por medio entre la escuela y la granja de Van Tassel. Por supuesto, y por seguir en lo que era común a las novelas de caballeros andantes, hay que hacer una descripción tan detenida como minuciosa de las trazas e impedimenta del caballero a lomos de su caballo. De este, no obstante, hay que decir que era una bestia usada de común para el tiro de labranza, lleno de mataduras y perdida por viejo su arrogancia y hermosura de otros días. Por lo demás, y como caballo viejo y resabiado que era, no resultaban pocos sus defectos. Todo lo contrario, flaco, peludo, sucio, con cuello más de carnero que de corcel y con la cabeza digna de un martillo. Le amarilleaban las crines, de viejura y mugre, al igual que la cola llena de nudos. A uno de sus ojos le faltaba la pupila, por lo que parecía de cristal, y en el otro le brillaba una especie de luz demoníaca que sin duda era reflejo de su maldad resabiada. Puede que aquel pobre penco hubiera sido en tiempos un brioso corcel que aún hacía honor a su nombre: Pólvora. No en vano había sido el caballo favorito del colérico Van Ripper cuando aún montaba y galopaba furiosamente antes de destinarlo a la labranza, y no en vano, con toda certeza, el amo había contagiado a su caballo aquel su iracundo carácter. Aún viejo y muy castigado, el bruto albergaba tanta maldad como para superar a la que pudieran demostrar todos los jóvenes potros de la región juntos. Y Chabol componía una figura idónea para semejante montura. Montaba con estribos cortos, por lo que llevaba las rodillas a la altura de la silla. Sus codos, visto desde atrás, parecían las patas de un saltamontes por lo mucho que los sacaba. Llevaba la fusta en perpendicular como si fuera un cetro. Al trotar el caballo, en fin, sus brazos parecían las alas abiertas de un pájaro. Se tocaba además con un pequeño sombrero de lana inglesa que casi le caía hasta la nariz prominente, pues cabe recordar que su frente no era más que una franja estrecha entre el pelo y aquella. Los faldones de su levita negra, además, parecían flotar sobre las ancas del caballo, casi hasta cubrirle la cola sucia. Con semejante porte salió el maestro de la granja de Van Ripper. Pocas veces se tuvo la ocasión de ver algo semejante a plena luz del día. Era, como ya he dicho, una hermosa tarde de otoño, de cielo despejado, azul y apacible. Así que la naturaleza mostraba esa su librea dorada que nos sugiere abundancia, cuando los bosques parecen poner en el ambiente pinceladas de profusos ocres y amarillos. La helada de la noche anterior había dejado además una hermosa capa púrpura sobre los árboles más tiernos y frágiles, otras de naranja y de escarlata en los más firmes y grandes. Atravesaban los patos salvajes el horizonte en bandadas interminables. Hasta podía oírse latir el corazón de las vivaces ardillas, incesantes en su corretear por entre los bosques de hayas y de nogales, mientras los rastrojos de las veredas parecían abrirse cual telones de teatro para que se dejara oír el canto largo y solitario de una codorniz. Los pajarillos del bosque se despedían ya del día regalándose con un banquete en lo alto de las ramas tremolantes, y piaban y saltaban por doquier de árbol en árbol,
gozosos en su libertad de escoger uno y otro, esta o aquella rama, felices entre tantos árboles como tenían. Había petirrojos, ese pájaro que suele ser la diana preferida de los cazadores más jóvenes, revoloteando, mientras, sin desmayo, soltaban sus notas, siempre altas, como en un lamento. Había también mirlos, cantores, que en algunos claros parecían haberse puesto de acuerdo para formar una sola nube negra, y pájaros carpinteros de alas relucientes como los chorros del oro y con el penacho de fuego, hermosos con su amplia gorguera, y el pájaro del cedro, con las alas rematadas en puntas rojas, la cola en amarillo y su pequeño sombrero de plumas, y el arrentajo, esa especie de barbián vocinglero que parece lucir un chaquetón de espejos azules y debajo un traje blanco, pájaro chillón y zalamero, cobista, en sus continuas reverencias, como si deseara congraciarse con todos los demás pájaros cantores del bosque para que le perdonaran sus gritos y desafinaciones. Íchabod pasó lento ahora. Continuaba a caballo mientras sus ojos, atentos a toda circunstancia, a cualquier cosa que sugiriese abundancia en la cocina, hacían una suerte de deleitoso inventario de las maravillas que ofrecía tan pródigo otoño. A cada lado del camino veía, pues, ora un almacén hasta arriba de manzanas, las unas venciendo con su maduro peso las ramas de los árboles, las otras ya recogidas en cestos incontables y prestas a ser llevadas a los mercados, las de más allá apiladas para ser en breve pasto gozoso de la prensa que había de convertirlas en sidra excelente. Más allá, en los apartados campos de maíz, se alzaban magníficas las doradas mazorcas, como escapando del abrigo de sus hojas, como ofreciéndose gustosas a las diestras manos que harían de su sabrosura no menos apetecibles pasteles, y en la misma tierra las calabazas restallantes de brillo, ofreciendo a sus ojos esos sus prominentes vientres, dignos de los mejores platos. Atrás los trigales, atravesaba ahora Íchabod campos en los que se disfrutaba del olor dulce de las colmenas, lo que hacía que unas ilusiones no menos dulces comenzaran a cobrar forma en su mente ensoñecida de tanta paz y maravilla. Así degustaba ya una tarta de mantequilla espesa y miel en capas no menos densas, una tarta que naturalmente le había preparado para darle la bienvenida la impar Carina Van Tassel con sus propias y lindísimas manos. Así, con tan amelcochadas imaginaciones, alimentaba sus sueños cuando iba por las faldas de unos cerros desde los que se avistaba uno de los más hermosos paisajes de Hudson. El sol, como una gran rueda, se iba deslizando poco a poco hacia los abismos del oeste. El amplio seno del Tapansí se mostraba ahora remansado como un cristal impoluto. Solo algún leve salto del agua alteraba el reflejo de la inmensa sombra azulada de las montañas. Allá en el horizonte, una hermosa luz dorada se iba mudando lentamente al verde propio de las manzanas de sidra, y aún más allá en un azul que inequívocamente pertenecía al cielo. Las últimas luces caían en oblicuo y alargadas sobre el río, dando un brillo de plata a las grandes piedras de sus márgenes y un fulgor púrpura a las orillas. A lo lejos una barca parecía mecerse lentamente en el agua, confiada en aquella tranquila corriente, con la vela acariciando lacia y voluptuosa el mástil. Parecía la barca suspendida entre dos cielos, pues el agua aquella tarde no era más que el propio cielo reflejado.
Estaba a punto de caer la noche, también infinitamente apacible, cuando llegó Ichabod a los dominios de Hermontassel. Estaba ya la casa llena con la flor y nata de la región. Había allí viejos granjeros de rostros enjutos y con las arrugas curtidas por el paso de todas las estaciones durante muchísimos años, vestidos con chaquetas sencillas, sus medias azules limpias y relucientes, las grandes hebillas de sus cinturones. Sus esposas, tarajadas como parlanchinas y vivaces, con la cofia bien ajustada, el corpiño largo y firme, la enagua humilde pero limpia y tijeras, acericos y un bolso grande de percal colgando de sus cinturones. Había también alegres muchachas vestidas tal cual lo hacían sus madres, salvo en algún que otro caso en que lucían un sombrero de paja, el pelo al aire con una cinta o algún que otro vestido impolutamente blanco, por afán de seguir la moda de la ciudad. Los hombres más jóvenes llevaban levitas de corte rectangular en el faldón, 2 filas de botones metálicos y relucientes en ellas, y el cabello largo, recogido en una cola de caballo, según era moda entonces. Brillantes colas de caballo, sobre todo las de quienes se las frotaban con piel de anguila, cosa que se consideraba en aquellos días el mejor tónico capilar. Han escuchado La leyenda de Sleepy Hollow, de Washington Irving. Audio número 4. Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el Mar y audios de iVoox, YouTube y Spotify.